después, ya sea que tiene un rápido esgrima, vean en su Biblia o lo busque acá, pero lo importante es que usted tenga la referencia. Muy bien, leamos juntos Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hagamos una oración, por favor. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque este es uno de los momentos más importantes de nuestra vida, Señor, durante la semana. Gracias, Padre, porque después de haber tenido una larga jornada, Señor, de trabajo, después de haber tenido una serie de actividades que han sido buenas, han sido provechosas, pero ese es un momento de deleite, Señor. Ese es un momento para estar cara a cara contigo, Señor, oreja con oreja contigo, Señor. Queremos dedicar este momento, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu enseñanza, Padre, y sobre todo para ser desafiados a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a que cada palabra, que cada enseñanza, cada principio, cada verdad que escuchemos, la pongamos en práctica. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título de este mensaje es entonces, ¿qué es un santo? ¿Qué es un santo? Por muchos siglos, muchas iglesias tradicionales e instituciones religiosas han enseñado una serie de doctrinas basadas solamente en opiniones humanas, distorsiones de verdades que con el tiempo se han vuelto doctrinas. La religión romana en el Vaticano presume tener la capacidad de designar a un hombre como santo basado en el estudio de la vida piadosa de esa persona, que después de muchos años se comprueba que efectivamente fue un hombre piadoso, y entonces después de una serie de procesos religiosos e institucionales, esta asociación o esta agrupación religiosa decide canonizarlo. Bueno, desde luego ninguna parte en la Biblia enseña nada de esto. Uno podría tener una conversación honesta con alguna persona que crea lo contrario, y toda su opinión estará basada en sus tradiciones, estará basada en sus reglamentos o en su organización, pero nunca en lo que enseñan las Escrituras. La Biblia dice que existen dos tipos de personas solamente: las personas que conocen a Dios y las que no conocen a Dios. No existe un tercero, no existe un punto medio. No existe una persona donde diga, bueno, pues yo no estoy ni aquí ni allá. O conoce o no conoce usted a Dios. La Biblia dice que cuando una persona conoce a Dios, a esa persona se le llama santo. Eso es un santo. Para los creyentes de la primera iglesia nacida en Jerusalén, la designación como santo era un término común entre ellos. Cuando nosotros actualmente pensamos y decimos, bueno, este hombre fue un santo o esta mujer fue una santa, automáticamente nos viene una referencia de muchos aspectos que nosotros decimos, bueno, si fue un santo, pues no sé, lo primero que viene a la mente pues es la Madre Teresa de Calcuta, o San Martín de Porres, o el Niño de Atocha. Esos sí son santos. ¿Por qué? Bueno, porque se cree que pues vivieron una vida ejemplar, nunca mataron una mosca, nunca dejaron el plato a la mitad de arroz, siempre obedecieron a sus papás y daban dulces a los niños ya de viejitos. Por lo tanto, esa persona tan piadosa y tan llena de cualidades debería de ser considerado santo. La iglesia del Vaticano, la iglesia tradicional, la iglesia romana, enseña que estos hombres o estas mujeres o estas personas cuando mueren están más cerca de Dios que otros. Por lo tanto, tienen la capacidad de pedirle a Dios cosas directamente sin pasar por ningún puente. Entonces usted se acerca y entonces dice, pues Santo Niño de Atocha, yo te pido que le digas a Dios que me ayude en mi trabajo. Y las personas no creen. Y entonces uno dice, oye, permíteme, ¿cómo puedes tú orar o dirigirte a una persona que vivió y tuvo la misma naturaleza que tú, pensar que porque sus acciones fueron distintas está más cerca de Dios? Pues esto es lo que enseña dicha iglesia. Un santo, según la Biblia, no es un hombre que ha vivido varios años o décadas sin hacer mal a nadie. Yo recuerdo que una vez estaba desayunando con un señor, estábamos en un pequeño restaurancito, y él tenía el periódico abierto. Entonces comenzamos a platicar y salió el tema, este tema precisamente, y yo le dije, Señor, ¿a usted le gustaría ser un santo?
y soltó su periódico y me dijo, ¿qué cosas me estás diciendo? Yo sería imposible que yo fuera un santo, tú no me conoces. Yo le dije, ¿a qué se refiere usted? ¿Qué está usted pensando para usted que es un santo? Bueno, me dijo, un santo pues es una persona que casi no ha pecado en su vida. Bueno, esa es la referencia y esa es la opinión que se tiene cuando uno no conoce las Escrituras. La Biblia dice algo muy diferente. La Biblia enseña que un santo no es alguien que ha vivido muchos años o muchas décadas sin hacerle mal a nadie, o que ha sido considerado como un mártir, o que tiene una serie de cualidades o de características que son ejemplares. No. De hecho, la palabra santo, me gustaría aquí comenzar con 2 puntos solamente. ¿Qué es un santo? Número 1. Y número 2, ¿qué hace un santo? Así es que la primera pregunta es, ¿qué es un santo? Bueno, la palabra griega para santo es agios, en griego, y significa literalmente apartado. Apartado para servir a Dios. Un santo, según la Biblia, no lo es alguien que por sus méritos o estilo de vida alcanzó un nivel superior a otros. Tampoco es un título que otros hombres le otorguen a él porque, a la opinión de los demás, esa persona merece ser venerada. Tampoco es un hombre o una mujer que después de haber estudiado su vida y después de haber estudiado sus prácticas, descubren que ese hombre tenía cualidades superiores a otras. No, no es así. Un santo en primera instancia es 2 cosas. Número 1, es una posición delante de Dios. Un santo es una posición delante de Dios. Y número 2, un santo es un santo es alguien que tiene un estilo o un estilo de vida o una práctica en su vida. Podríamos decir que existen 2 formas en las que pudiéramos definir qué es un santo. Santo desde el punto de vista en su posición delante de Dios, y santo desde el punto de vista de su forma de vivir. Vamos a ver en primer lugar, en cuanto al primer aspecto, posicionalmente, ¿qué es un santo? Y la segunda parte del mensaje veremos qué es lo que hace un santo. Quiero poner este ejemplo. Una persona que estudia leyes, por ejemplo, en la universidad, y termina después de 4 o 6 años de estudio su carrera, la escuela, la facultad y el Estado le confieren un título. El título que le otorgan a alguien que estudia leyes es el título de abogado. Esta persona ya es abogado como tal. De hecho, brinda la escuela una fiesta, le hacen un reconocimiento, le entregan un título y a la persona todo el mundo lo reconoce como tal. Es un abogado ahora. Sin embargo, él con todo y su título lo puede pegar en la sala de su casa y tomar el volante de un taxi y andar levantando pasajeros y turistas en Manhattan. Y uno dice, a ver, espera. Usted estudió 6 años, señor, como abogado. ¿Por qué se dedica al taxi? Eso es muy común en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay muchos abogados que manejan taxi. Y entonces uno les pregunta y le dice, ¿por qué maneja taxi? Y entonces dicen, la crisis, no hay trabajo. No hay trabajo, es común eso. O sea, no están trabajando en el taxi porque les guste o porque no quieren ejercer, porque no hay la oportunidad. Pero ¿qué tal si tiene la oportunidad? ¿Qué tal si existe la posibilidad y existen varias ofertas de empleo, pero la persona prefiere trabajar en el taxi? Uno dice, ahí hay una incoherencia, ahí hay una contradicción. ¿Cómo es posible que haya estudiado 4 o 6 años, que haya costado una carrera más de 50 o 70 mil dólares y se dedica a manejar el volante en Manhattan como un taxista? Uno diría, ahí hay una contradicción. ¿Él es abogado o es taxista? Ustedes díganmelo. Él estudió y él tiene un título como abogado. Sin embargo, él no vive como abogado. Lo mismo sucede en la vida cristiana. La vida cristiana, dice la Biblia, que cuando alguien recibe a Cristo, delante de Dios, esa persona es llamada un santo. Ahora bien, ya una vez que ese hombre, esa mujer, con Cristo en su corazón, con el Espíritu Santo morando dentro de él, dentro de ella, esa persona delante de Dios es un santo, es una santa. Oye, pero espérame, esa persona, tú no sabes la clase de individuo que era él antes o que era ella antes o las cosas que hacía. Bueno, la Biblia dice que cuando él recibe a Cristo y cuando ella recibe a Cristo, sus pecados son perdonados. Y delante de Dios esa persona es un santo. Ahora, eso no significa que santo, no es sinónimo santo de perfecto.
No significa que ella no se equivoca, no significa que él no comete errores, no significa que ahora su vida, wow, va a deslumbrar a todo el mundo. No, delante de Dios él es santo. Así como el abogado que se titula, no sabemos si va a ser un buen abogado, no sabemos si va a ganar todos los casos, no sabemos si el hombre va a ser el mejor abogado de Nueva York. Lo único que sabemos es que él es abogado. Ahora, ¿en qué consiste? Que él ejerza como tal y que sea un buen abogado. Lo mismo sucede con un cristiano. El cristiano, al recibir a Cristo, recibe el título de santo. Y una vez siendo santo, entonces comienza a vivir como santo. Son dos cosas muy diferentes, son dos cosas muy distintas. Observe cómo dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 también. Porque desde el punto de vista bíblico, no religioso o no tradicional, desde el punto de vista bíblico, un hombre o una mujer es santo en el momento en que recibe a Cristo. Y dice así, 1 Corintios 1:1, dice Pablo, otra vez Pablo, quien está escribiendo a la iglesia que está en Corinto, dice así: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, observen el destinatario de la carta. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. ¿Sabían ustedes que la población en Corinto, la población en Grecia, era una de las poblaciones más inmorales y más pervertidas que había en toda Asia? ¿Sabía usted que el homosexualismo era un nivel muy alto que había en Atenas, en Grecia y en Roma? Y de ese grupo de personas, Dios llama a algunos a ser santos. Y uno dirá, espérame un momentito, ¿tú estás hablando de personas que se pervirtieron sexual y moralmente? ¿Pueden ser llamados santos? Ese versículo dice que sí. Muchos de los corintios, muchos de la gente que vivía en Corinto eran hombres depravados, pero fueron alcanzados por el Señor. Y no importa el pasado, no importa los antecedentes que hayan tenido, si recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, dice la Biblia que es borrón y cuenta nueva. Y ahora Él hace nuevas a las personas. Amén. Desde luego la perspectiva de los otros hombres puede decir, no, tú no cambias. La Biblia dice que uno no cambia, es Dios quien nos cambia a nosotros. Amén. ¿Qué es una iglesia? Miren, este versículo dice que una iglesia es un grupo de santos. No es otra cosa. No es otra cosa. Cuando usted mira una iglesia, usted está pensando no en un edificio, no en una estructura, no en una organización. Usted debe de pensar en un grupo de personas. Ese grupo de personas llamados santos conforman la iglesia. Muchas veces pasamos por las calles, las principales calles de aquí en Long Island, y vemos construcciones a las cuales designamos como iglesias, y muchos le llamamos la iglesia de aquí, la iglesia de acá, esta iglesia qué grande es, esta iglesia qué ancha, esta iglesia qué bonita, esta iglesia qué chiquita, esta iglesia. Y pensamos, muchas veces lo decimos, que la iglesia es el edificio. Y sabe una cosa, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Cómo está eso, Señor? O sea, tú no estás dentro de la iglesia. No, Él no vive dentro de una iglesia. Cuando el grupo de santos se reúne, entonces Él está allí. Y si la iglesia se va al teatro a Lancaster, el Señor está allí. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que enseñan las Escrituras? Que el grupo de personas que llamamos iglesia es un grupo de santos. Ahora bien, ¿qué le quiero decir con esto? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted forma parte de la iglesia de Dios. Dios lo ve a usted como un santo. No que usted parezca un santo, usted es un santo. Recuerdo que una vez en un estudio yo les compartí esta misma enseñanza y un hermano me dijo, a ver, pastor, déjame ver si lo entiendo bien. Usted me está diciendo que por el hecho de recibir a Cristo, yo soy un... Y le costaba trabajo decir la palabra, ¿no? Yo soy un... Y le digo, dilo, tú eres un santo. Y se rascaba la cabeza, ¿no? Y dice, es que, digo, tú eres un santo. Así te llama la Biblia. De hecho, la Biblia dice que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Oiga, pero me decía, ¿que no todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Muchos son criaturas de Dios, pero Dios no es su Padre. Pero si la persona le llama padre, pues le podrá decir padre, le podrá decir abuelito, le podrá decir padrino, le podrá decir lo que sea, pero el Señor no es de su familia. Uno ingresa a la familia de Dios cuando recibe a Cristo en su corazón, cambia su perspectiva respecto a Dios, y en ese momento esa persona es un santo. Los santos, repito, no son personas piadosas o reverenciadas en la vida porque tuvieron algo ejemplar, porque alguien los canonizó o los beatificó. La Biblia dice que un santo es todo aquel que decidió apartarse del pecado y recibir a Jesús
como su Señor y su Salvador. En otras palabras, un santo, escuchen, un santo según la Biblia es alguien que antes era lo contrario. Otra vez, ¿le gusta esa definición? Escríbala. Un santo es todo aquel que antes no lo era. Era lo opuesto. Era un demonio. Era una diabla, ¿no? Y su vida, su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de tratar a las personas era lo peor. Y entonces recibe a Cristo.